Hola a todos. Hoy vamos a mirar un tema nuevo que es el tema de simulación. Bien, entonces, ¿cómo lo vamos a abordar? Vamos a mirar un poco el tema de conceptos, definiciones, en qué consiste la simulación, cuáles son los tipos de simulación que nos podemos encontrar y vamos a enfocarnos en un tipo específico de simulación que es la simulación discreta. Bien, entonces, vamos a mirar un poco en qué consiste esto de simulación. ¿Bien? Entonces, cuando hablamos de simulación, ¿a qué nos referimos? Entonces, básicamente, la palabra clave en simulación sería imitar. Imitar. Entonces, cuando estamos simulando, lo que normalmente estamos haciendo es que estamos imitando el comportamiento de un sistema normalmente en otro entorno. Eso es lo que comúnmente hacemos. Bien, ese otro entorno suele ser un entorno computacional, pero no necesariamente obligatorio que sea un computador donde estemos corriendo. Bien. Por ejemplo, el diccionario de la Real Academia Española define simulación como representar algo fingiendo o imitando lo que no es. Bueno, simular es representar algo fingiendo o imitando lo que no es. En general, la palabra clave, como les comenté, es imitar. ¿Sí? Entonces, es lo que estamos haciendo es imitando un sistema real. ¿Y para qué hacemos eso? ¿Para qué queremos imitar un sistema real? Lo que queremos mirar es entenderlo mejor para poder entender el sistema depende del objetivo que tengas. Otra opción puede ser para plantear nuevas estrategias que mejoren o potencien el sistema, ¿no? O mirar casos de qué pasaría si, por ejemplo, ¿no? ¿Qué pasa si yo agrego una máquina nueva? ¿Qué pasa si pasa algo raro dentro de mi organización? Y poder mirar qué pasaría efectivamente en el sistema sin que eso afecte de una manera importante el sistema real. Entonces lo hacemos en otro entorno para no modificar o alterar el sistema real. Bien, y esa forma vamos a ser un poco más eficientes y también más prácticos, ¿no? Porque también podemos hacer muchas pruebas en poco tiempo, lo que de pronto en el sistema real podría representar mucho más tiempo hacer esas pruebas. Bien, entonces en general lo que hacemos en simulación es precisamente eso. Tenemos un sistema real y lo que hacemos con ese sistema real es entenderlo de tal forma de que lo podamos imitar. ¿Bien? Y lo imitamos y con esa imitación lo que buscamos es generarle un conjunto de opciones, de alternativas, de criterios que nos permitan ver qué pasaría en el sistema bajo esos cambios. ¿Bien? O también, y, o también nos puede servir para entender un poco más el sistema. Bien, entonces en general eso es lo que es simulación, ¿no? La simulación es, entonces, sería imitar un sistema real comúnmente en otro entorno. Bien, vamos a mirar un poco algunos conceptos que son fundamentales en el tema de simulación. Y vamos a comenzar con la definición de sistema. Y para nosotros un sistema va a ser un conjunto de elementos dinámicamente relacionados que buscan alcanzar un fin. Bien, entonces, es la definición clásica del sistema, ¿sí? Entonces aquí lo que debemos entender es que cada elemento del sistema se puede relacionar con otros elementos y esa relación puede generar un cambio efectivo en el sistema. La parte de estudio de sistemas implica entender los elementos y sus relaciones. ¿Bien? Cuando hablamos de entidad, lo que nos referimos es al elemento responsable, puede ser un objeto o un sujeto de que el sistema cambie. ¿Okay? Por ejemplo, si estamos hablando de una simulación de una cola, de una línea de espera, entonces lo que uno dice que es la entidad sería el cliente. ¿Por qué? Porque cuando llega un cliente se espera que el sistema cambie. ¿Sí? Si miramos el sistema, el estado del sistema como el número de unidades de clientes, perdón, dentro de él, pues cuando llega un cliente, ese número de clientes cambia. Y cuando un cliente termina la atención, pues ese número también cambia. Entonces la entidad en un estudio de colas sería precisamente el cliente. Bien, entonces en general la entidad va a ser el objeto o sujeto responsable de que el sistema cambie. Bien. Cuando hablamos de modelos de simulación nos referimos a una representación comúnmente simplificada del sistema que estamos analizando. ¿Bien? ¿Por qué simplificada? Porque realmente existen múltiples variables, efectos que no estamos midiendo, ni siquiera estamos observando, que no tenemos en cuenta.
Y todas esas variables, todas esas cosas que pueden ocurrir, nos están generando desviaciones de nuestro modelo con respecto al sistema real. Entonces, en general lo que hacemos, lo que tenemos es que un modelo de simulación, una representación simplificada del sistema estocástico. ¿Bien? Entonces, eso del sistema, esa representación, lo que intentamos buscar es entender las variables que se están generando, las variables aleatorias, y esas variables aleatorias las simulamos, las generamos de nuevo y miramos la relación de una manera lógica, la relación que tienen esas variables aleatorias con respecto a los elementos específicos que contiene el sistema. ¿Sí? Y en el caso de los modelos de simulación, una variable fundamental que siempre tenemos que tener en cuenta es el tiempo, ¿no? Es una variable fundamental acá. Es cómo está cambiando ese sistema con respecto al tiempo. Bien. Cuando hablamos del estado de un sistema, es el conjunto de valores que toman las variables del sistema. ¿Sí? Bien. Y con con esas variables, con esos valores que toma, ya podemos saber cómo se encuentra el sistema y podemos describirlo. Esas son como las definiciones más importantes que debemos analizar en simulación. ¿Okay? ¿Y cuándo deberíamos estar usando simulación? Pues en múltiples situaciones, ¿no? Por ejemplo, una situación en que debemos usarla es si la formulación matemática es muy complicada o muy difícil o efectivamente no podemos obtenerla. Bien, entonces en ese caso ya debemos pensar en otra estrategia y la simulación puede ser una de ellas. Bien. No conocemos una forma de solucionar un método analítico para solucionar ese sistema porque es muy complejo, pues también podríamos utilizarlo con simulación. Bien. Si los métodos de resolución de solución analíticos es muy costoso o lleva mucho tiempo, entonces también podemos utilizar la simulación sin ningún problema para analizar el sistema. Si necesitamos hacer un análisis de nuestro sistema y requiere, por ejemplo, que cambiemos algo en el sistema real, lo más común es que debemos mejor simularlo primero para mirar si eso que estamos proponiendo efectivamente genera una mejora significativa en el sistema antes de la implementación, porque implicaría después mucho costo si no funciona. Entonces lo que se hace es que se simula, bien, se verifica cuál puede ser el beneficio que tiene esa estrategia que tenemos. Bien, luego con la simulación podemos mirar si ese beneficio obtenido pues nos sirve o no, y si es favorable, pues ya pensamos en implementar la alternativa en el sistema real. Bien, también ahí deberíamos utilizar simulación. Cuando usarlo, por ejemplo, es si cuando queremos hacer pruebas dentro de otro sistema y resulta de que esas pruebas llevan mucho tiempo. ¿Bien? Por ejemplo, hacer un proceso de producción completo que puede llevar varios días o varias semanas, pues entonces lo que se puede hacer para disminuir ese tiempo de experimentación es que se entiende el sistema, se imita ese sistema, se simula y luego se experimenta en la simulación. Bien, también es una forma de obtener datos e información. ¿Qué problemas se nos pueden presentar dentro de la simulación cuando estamos simulando? Pues que a veces, dependiendo del sistema, puede ser muy complejo el sistema y podemos llevarnos mucho tiempo llevar a cabo esa simulación. Y también a veces suele ser costoso dependiendo del tipo de empresa en donde están trabajando, porque los software de simulación especializados suelen ser relativamente costosos, no son gratis. Bien. Entonces, bueno, y también los expertos, ¿no? Las personas expertas en que simulan también tienen un costo asociado al proyecto. A veces cuando estamos simulando, una parte fundamental es entender el sistema y luego hacer procesos de modelación. Entonces a veces cuando estamos entendiendo el sistema, posiblemente dejamos algo por fuera, ¿no?
pensamos en variables que pensamos que no son importantes, o precisamente no observamos un efecto, una variable que tiene un efecto importante. Entonces, no considerar variables o pensar que una variable puede ser no importante a priori, pues también nos puede llevar a que los resultados sean erróneos, ¿no? Se desvíe bastante del sistema real. Entonces también puede ser un inconveniente dentro de la simulación. Y si queremos incluir una gran cantidad de variables, pues lo que pasaría entonces sería que se nos aumenta el tiempo como tal de diseño de la simulación. Y por último, en algunos sistemas, en algunos es a veces difícil entender la bondad de la simulación, la precisión como tal de la simulación. A veces es complicado encontrar esos resultados. Pero en algunos sistemas se cuenta ya con datos históricos y se puede comparar sin ningún inconveniente. Dentro de los tipos de sistemas que nos encontramos, sobre todo acá en este tema de análisis en simulación, bien, nos vamos a encontrar con tres grandes tipos, que serían sistemas continuos, sistemas discretos e híbridos, ¿no? En los sistemas continuos lo que observamos es que la variable cambia continuamente en el tiempo, las variables de interés cambian continuamente en el tiempo. Por lo tanto, el estado del sistema también cambia en cada instante de tiempo. Mientras que en los sistemas discretos, los cambios se dan en lapsos, los cambios en el sistema, perdón, se dan en lapsos específicos que se suele considerar como un evento, ¿no? O sea, los cambios en el sistema se dan cuando ocurre un evento específico que genera el cambio. ¿Okay? Y cuando hablamos de sistemas híbridos, son sistemas que tienen alguna parte, algún subsistema continuo y algún otro subsistema discreto, ¿no? Pueden tener varios continuos y varios subsistemas discretos. ¿Okay? Entonces ahí hablamos de unos subsistemas híbridos. Bien, dentro de los tipos de modelos de simulación, vamos a encontrar dependiendo algunas características específicas. Por ejemplo, si miramos la evolución en el tiempo, cómo cambian en el tiempo, la podemos clasificar en dos grandes tipos, en estáticos y dinámicos. Estáticos, creo que el nombre lo indica todo, ¿no? Estamos simulando para un instante particular en el tiempo. Y cuando hablamos dinámico, estamos mirando el tiempo se mueve, ¿no? Cómo evoluciona el sistema en el tiempo. ¿Sí? En la mayoría de las simulaciones con las que vamos a trabajar son dinámicas. También podemos mirarla según la existencia de aleatoriedad. Podemos dividirla en dos grandes grupos, deterministas y estocásticos. Bien, los deterministas, entonces no existen variables aleatorias en este caso, todo es conocido, son sistemas muy raros. Lo común es que dentro de la simulación lo trabajemos con variables estocásticas, que son variables aleatorias. Y según la evolución de las variables de estado, que digamos que es la clasificación más común, bien, la podemos clasificar en continuas, discretas e híbridas. Ven que es similar a la descripción de sistemas. Entonces, cuando hablamos de modelos de simulación continuos, nos referimos a que las variables de estado del sistema pues cambian continuamente en el tiempo. En cada instante de tiempo tenemos un cambio específico del sistema. Este tipo de sistema se da bastante en la industria química, industria de alimentos, donde más se ve, ¿sí? Por ejemplo, un ejemplo, si ustedes quieren simular el llenado de un tanque, ¿sí? Bajo un calor específico, pues entonces ese llenado, lo que está ocurriendo, ustedes abren, digamos, la llave y empieza a salir agua, digamos que es agua, y el tanque comienza a llenarse, ¿sí? Lo que ocurre aquí es que en cada instante de tiempo, si la variable de interés es el volumen que tiene el recipiente, el tanque, entonces en cada instante de tiempo el volumen está cambiando. En este ejemplo está aumentando, ¿no? Hasta un punto que es el punto máximo de volumen del tanque, ¿no? Bien. Entonces, ahí, en ese tipo de sistemas, en un ejemplo sencillo de llenado de un recipiente, ese llenado se simula usando simulación continua. Bien. En la simulación discreta, que es la que nos vamos a enfocar, entonces las variables cambian de forma discreta en el tiempo. Realmente lo que está pasando aquí es que ocurren unos eventos específicos que son los que generan ese cambio. ¿Bien? Un ejemplo clásico de las variables discretas puede ser, por ejemplo, que ya vimos un poco, la teoría de colas, ¿no? En teoría de colas,
los eventos de llegada de clientes y salida de clientes generan cambios específicos en el sistema si la variable de interés es el número de clientes dentro del sistema. Bien, entonces cada vez que entra un cliente o cuando un cliente sale, pues se genera un cambio específico en el sistema. Entonces ahí lo que ocurre es que el sistema no cambia en cada instante, solo genera un cambio cuando aparece un evento. ¿Bien? En los demás casos el sistema permanece igual, en los demás momentos en el tiempo. No se observan cambios en el sistema. ¿Bien? Solo existe un cambio en el sistema cuando un evento aparece. En el caso de teoría de colas, cuando llega un cliente o cuando un cliente es atendido. ¿Bien? Y en los sistemas híbridos puede tener una parte continua, una parte discreta. En ese ejemplo, un ejemplo clásico de ese puede ser, por ejemplo, si ustedes quieren simular el proceso de elaboración, por ejemplo, de una bebida gaseosa, de una gaseosa. ¿Bien? Y quieren mirarlo todo, ¿no? Completo, desde la elaboración del líquido hasta el embotellado. Pues entonces la elaboración del líquido suele simularse usando simulación continua, mientras que como tal el envasado, cuando tú pones el líquido en una botella, bien, ese envasado se simula por eventos, que es cada vez que una botella pasa, se llena la botella y pasa a la siguiente. Entonces cada uno de esos, la llegada de una botella, el llenado y la salida de una botella, ese es un evento discreto. Entonces si quieres simular completamente un proceso de elaboración de una bebida gaseosa que incluye el envasado, pues entonces estamos hablando de un sistema híbrido, porque tiene una parte que es continua, que es la elaboración del líquido, y una parte que es discreta, que sería la parte de embotellado. ¿Sí? ¿Por qué el embotellado no es continuo? Porque resulta de que se llena de uno en uno, ¿no? ¿Sí? El número de, por ejemplo, si la variable de interés es el número de botellas que se han llenado, pues entonces cada vez que lleva una, aparece una botella nueva vacía y se llena y finaliza ese llenado, la variable cambia. ¿Sí? Entonces por eso es una parte discreta. No cambia cada instante de tiempo, solamente cambia cuando una vez que finaliza el llenado. ¿Bien? Esos son los tipos de simulación más comunes. Como les comenté, nosotros nos vamos a enfocar en la simulación discreta. Bien. ¿Cómo se realiza un proceso de simulación? En general, lo primero que debemos hacer como tal es formular el problema de simulación, que eso incluye entender el sistema como primer paso. ¿Bien? Entonces, primero debes entender el sistema, en qué consiste, cuáles son los elementos de ese sistema, cuáles son las relaciones que tienen esos elementos, cómo afecta uno al otro, por ejemplo. ¿Bien? Definir los objetivos de estudio, las hipótesis básicas de estudio. Bien, cuáles son las variables o parámetros que intervienen dentro del sistema, que están afectando el sistema. ¿Bien? Una vez que ya tienes claro lo que quieres hacer, que es la formulación, nos vamos entonces a buscar la información que necesitamos. Entonces buscamos los datos y empezamos a hacer un proceso de modelación de esos datos. ¿Bien? Comúnmente el método de modelación de esos datos es un análisis estadístico. ¿Bien? Es lo más común. Entonces lo que podemos hacer aquí en este análisis estadístico, por ejemplo, son pruebas de bondad de ajuste, ¿bien? Análisis como tal, análisis de datos. La prueba de bondad de ajuste nos puede mirar si esos datos provienen de una distribución ya conocida, analítica. ¿Bien? Una vez que analizamos los datos y observamos el tema de intentar modelar las variables aleatorias, entonces ya lo que hacemos como tal es programar o diseñar nuestro modelo de simulación. Entonces aquí hay múltiples alternativas. ¿Bien? Yo puedo pensar en simular usando un lenguaje de programación general, ¿sí? Piensa por ejemplo C++, Python, Java, ¿bien? Un lenguaje de programación clásico. ¿Bien? O también puedo pensar en utilizar lenguajes de simulación ya creados para tal fin, ¿no? Como CMAN, por ejemplo, como SciPy, Automot. ¿Bien? Son lenguajes que están enfocados más en simulación. La otra forma también es ya utilizar software especializado en simulación como Simio, Arena, FlightSim, ProModel y muchos más. ¿Bien? Ya aquí lo que nos queda es elegir entre estas alternativas cómo vamos a simular ese sistema, ¿no? ¿Bien? El que vamos a mirar aquí en estas clases va a ser la tercera opción, que es utilizando software especializado. ¿Bien? En nuestro caso nos vamos a enfocar
en Simio, ¿sí? Como herramienta de simulación. ¿Sí? Entonces, con los datos obtenidos, lo que hacemos es simularlo en la forma como más nos guste, y luego lo que hacemos con esta simulación es probar, ¿no? Verificar ese modelo que creamos. Entonces debemos analizar el modelo etapa por etapa del modelo de simulación para mirar si está todo correcto, si es lógico lo que estamos creando y si los resultados que estamos obteniendo pues se parecen un poco a los resultados del sistema real, a los datos analizados en el sistema real. Bien, y entonces en esta etapa, después de que ya más o menos miramos de que se encuentra bien nuestro modelo, ¿bien? Entonces lo que hacemos ya es una revisión un poquito más adecuada, ¿no? Que es lo que llamamos validación del modelo. ¿Listo? Cuando hablamos de validación del modelo es que empezamos a probar nuestro modelo con los resultados ya del sistema real. Bien, si no disponemos del resultado del sistema real, entonces podemos simularlo usando soluciones teóricas de casos relativamente sencillos. ¿Sí? Eso es lo que llamamos validación. ¿Sí? Entonces ya es probar los resultados del sistema, ya sea contra datos históricos del propio sistema o versus ya algunos casos teóricos conocidos, ¿sí? O sencillos. ¿Bien? Entonces con esos datos teóricos, con los datos históricos del sistema, alimentamos los datos y lo que esperamos son resultados similares a los obtenidos en el sistema real. ¿Okay? O en el modelo teórico que estamos diseñando. Listo. Una vez que ya sabemos que nuestro modelo es válido, pues entonces lo que hacemos ahora es lo que llamamos diseño de experimentos, ¿no? Entonces lo que debemos hacer es diseñar pruebas, mirar las diferentes estrategias que debemos evaluar. Acá también se puede llamar escenarios a esta parte. Entonces podemos plantear diferentes escenarios y para cada escenario lo que hacemos es un conjunto de pruebas, de realizaciones de múltiples simulaciones. ¿Bien? Entonces lo que hacemos es simular muchas veces cada uno de esos escenarios. ¿Bien? Y luego lo que intentamos hacer es, entre más datos tenemos, aquí hay un tema también de determinación de tamaño de la muestra, aunque sabemos ya que entre más datos, pues más cercano va a ser los datos simulados a los datos reales, ¿bien? En términos de valor esperado. ¿Bien? Entonces, lo que buscamos es intentar aumentar el número de observaciones con el fin de disminuir como tal la varianza total observada. ¿Bien? Y en general, disminuir como tal el error de la simulación. ¿Bien? Y entonces, básicamente lo que hacemos es eso, ¿no? Es pensar en los diferentes escenarios, que serían las estrategias a evaluar, llevarlas a cabo, ¿bien? Cuando se llevan a cabo bajo un tamaño de la muestra específico y en especial muchas observaciones, y comenzamos a hacer un proceso de análisis de esos resultados. ¿Bien? Entonces lo que hacemos luego, ya después que ejecutamos esas simulaciones, es empezar a analizar esos resultados, ya lo que nos da, ¿no? ¿Bien? Y una vez que ya analizamos los datos obtenidos, miramos qué pasa en cada uno de los escenarios, ¿bien? Cómo es el error de cada una de esas simulaciones. Entonces lo que hacemos luego es decidir qué pasa en esa simulación, ¿no? ¿Cuál es el mejor escenario o qué es lo que debemos hacer? ¿Listo? ¿Bien? Entonces, lo que se hace en el paso 9 es pensar en esos resultados, mirar si nos sirven o no. ¿Bien? Si observamos en ese análisis que no son buenos los resultados, que de pronto los escenarios que tomamos no son adecuados, pues volvemos a la etapa 6, que es la definición de las nuevas estrategias. ¿Sí? Si ya mirando los resultados vemos que son satisfactorios, pues entonces ya terminamos en el proceso de documentación, ¿sí? Que ya como tal concluir, ¿sí? Y documentar lo observado. Esas son las etapas del proceso de simulación. ¿Sí? Vamos a enfocarnos un poco ahora en el tema de simulación de eventos discretos.
Entonces, en general, ¿qué sería un evento? ¿Qué sería un evento? Entonces, un evento es un suceso, como le comenté ahora rato, es un suceso que produce un cambio en el estado del sistema. Entonces, eso es un evento. Cada cosa que ocurre que genera un cambio en el sistema. ¿Bien? También vamos a llamar mecanismo de transición, ¿bien?, cuando se produce ese evento. ¿Bien? Ahora pongo un ejemplo para que más o menos entiendan qué es esto. ¿Bien? Es qué pasa cuando se genera ese evento. Listo. Entonces, en general, lo que tenemos, por ejemplo, un sistema de cola con un servidor, es que tenemos el estado. Digamos que el estado del sistema que nos interesa es el número de clientes en el sistema. Ese va a ser el estado. Bien, entonces, lo que tengo que pensar es qué eventos son los que generan un cambio en ese estado, ¿no? Ese número de clientes en el sistema. ¿Qué puede generar un cambio en ese número de eventos, en ese número de clientes en el sistema? Pues si lo pensamos bien, ese cambio lo puede generar dos cosas: la llegada de un cliente o la terminación de un servicio. ¿Bien? Cuando llega un cliente, el número de clientes en el sistema se aumenta en 1. Y cuando terminamos un servicio, cuando ya tenemos un cliente, el número de clientes en el sistema se disminuye en 1. Bien, entonces eso precisamente es el mecanismo de transición. ¿Bien? Entonces, cuando llega un cliente, el número de personas en el sistema se aumenta en 1, y cuando un servicio se termina, el número de clientes en el sistema se disminuye en 1. Eso es lo que nos genera cambios efectivamente en el sistema. ¿Bien? Y parte fundamental en la simulación discreta es pensar cómo vamos a ir moviendo el tiempo dentro de la simulación. ¿Bien? Hay dos formas de hacerlo. Una es con un incremento fijo. Por ejemplo, ustedes pueden definir cada 15 minutos vamos a hacer los cambios en el sistema. ¿Cuál es el problema de este método? Que cuando tú lo avanzas en un intervalo fijo, normalmente pequeño, entonces lo que ocurre es que a veces se te acumulan muchos eventos y puede generar problemas de simultaneidad, de cambios específicos en el sistema, no lo puedes detectar bien. Entonces, esto puede generar muchos inconvenientes. El más utilizado es el incremento por evento. Entonces, solamente movemos el tiempo cuando aparece un evento. O sea, aparece un evento y luego ahí lo movemos el tiempo hasta la aparición de ese evento. Bien, ¿por qué pasa eso? Porque, como les comenté, en la simulación discreta no existe cambios en el sistema entre eventos. ¿Bien? Solo lo que genera un cambio en el sistema es cuando aparece un evento como tal. Entonces lo que hacemos es mover el tiempo cada vez que aparece un evento. Eso es lo que hacemos en la simulación discreta. Entonces movemos el tiempo cada vez que aparece un evento. La ventaja de este método es que ya no se nos acumulan muchos eventos al mismo tiempo, sino que estamos solucionando cada evento a la vez. Y como sabemos que no hay ningún cambio en el sistema entre eventos, pues no vamos a tener ningún problema. ¿Qué más podemos tener en simulación discreta? Una lista de eventos, ¿no? Porque no solamente se simula un evento. Por ejemplo, no solamente voy a simular la llegada de un cliente, no. Yo voy a simular la llegada de muchos clientes. Entonces esa sería una lista de eventos: la llegada de todos los clientes y la salida de todos los clientes. Entonces esa es una lista de eventos. Y esa lista de eventos la podemos generar al principio de la simulación, o como me gusta a mí, generarlo en el transcurso de la simulación. Así que a medida que transcurre la simulación van apareciendo los eventos. ¿Bien? Y también podemos tener algunos contadores estadísticos o variables estadísticas de control, bien, que nos van indicando el comportamiento del sistema en algunos momentos. Son los contadores estadísticos. Entonces, a ver el ejemplo. Empecemos en un sistema de cola con un servidor y miramos lo que está corriendo, ¿no? Tengo mi servidor, aquí está atendiendo, no hay ningún cliente en el sistema. Entonces lo que ocurre es que llega un cliente. Esa llegada de un cliente lo que genera es precisamente un cambio en la variable de interés del sistema, que es el número de clientes dentro del sistema.
Entonces eso genera un cambio y ya tengo un cliente en el sistema. Bien, pasemos ahora al siguiente. Llega el segundo cliente, ¿sí? Ahora tengo dos clientes en el sistema, ¿no? Ahora veamos el tercero. ¿Bien? Y tengo tres clientes en el sistema. Entonces lo que está ocurriendo es que cada vez que llega un cliente, nuestro sistema cambia, ¿sí? Con la variable de interés nuestra, que sería el número de clientes en el sistema. En este caso tengo 4 clientes en el sistema. ¿Sí? Cosa similar ocurre cuando los clientes son atendidos, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo aquí ya 4 clientes en el sistema y uno de ellos termina de ser atendido, entonces luego ocurre que ese cliente va a salir y el sistema cambia. El sistema salió y el sistema automáticamente va a cambiar. ¿Cómo va a cambiar? Pues que los clientes se mueven y comienza la atención y ahora tengo 3 clientes en el sistema. Entonces se dan cuenta que la variable cambia cuando ocurre ya sea una llegada o una salida de clientes, una atención. Bien, vamos a mirar. Y la forma de simular, de hecho en general, no solamente aquí en sistemas discretos, sino en general, es que normalmente trabajamos con números aleatorios. ¿Bien? Bueno, si podemos, ¿no? Ahora explico qué pasa aquí. Entonces, lo que hacemos es que los números aleatorios son los que nos van a ayudar a simular variables. ¿Listo? Pero en general, ¿qué son números aleatorios? Una secuencia aleatoria es un número obtenido al azar. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, yo puedo tener 100 bolitas, 100 pelotas, y cada pelota está marcada del 1 al 100. ¿Listo? La meto en una bolsa, devuelvo la bolsa y saco una pelota al azar. Digamos que salió el 37. ¿Okay? Ese número fue generado al azar. ¿Sí? ¿Okay? Entonces, otra forma de generar números al azar es, por ejemplo, que ustedes tengan una ruleta y en la ruleta tienen también 1000 números o 100 números igualmente distribuidos, igualmente probables, y giran la ruleta y el número que caiga pues es el evento, el número aleatorio generado. Bien, entonces son formas de generar números aleatorios. A veces lo que nos interesa es encontrar unos números aleatorios que se comportan como una distribución uniforme. Es lo más común. Y cuando digo uniforme estoy diciendo que todos los datos son igualmente probables. ¿Sí? Y lo más común, lo que vamos a encontrarnos es que la mayoría de los computadores, software y demás nos generan números aleatorios uniformemente distribuidos entre 0 y 1. ¿Sí? Entonces, lo común sería eso, ¿no? Utilizar algún método físico para generar esos números aleatorios. Una ruleta, una bolsa con números y luego escoger esos números de la bolsa. Bien, el lanzar dados son formas comunes de obtener esos números aleatorios. Bien. Otra cosa que también tenemos a veces que en algunos libros, algunos textos de estadística, podemos encontrarnos con unas tablas de números aleatorios. Esas tablas de números aleatorios comúnmente también fueron generados utilizando métodos físicos, es decir, también fueron generados usando el método de la bolsa, sacando numeritos, ¿bien? O usando algún tipo de técnica física. ¿Bien? Entonces, ¿cuál es el problema de generar números aleatorios? Que precisamente esos métodos físicos, para buscarlos, pues llevan tiempo, ¿no? Y se vuelven, digamos que ineficientes cuando tú tienes que simular, por ejemplo, 1000 datos o 10.000 datos. Sacar 10.000 pelotas es cansón, se pierde mucho tiempo ahí. Entonces debe existir alguna forma de poder generar esos métodos, esos números de una manera mucho más eficiente, mucho más rápida, ¿no? Y aquí es donde entran los números pseudo aleatorios, casi aleatorios. ¿Sí? Números pseudo aleatorios. ¿Sí? ¿Por qué se llaman pseudo? Porque realmente no son números aleatorios, no son sacados de esa forma de esos métodos físicos. ¿Sí? Son números que parecen aleatorios. ¿Sí? Entonces se llama pseudo, ¿no? Casi.
Son casi aleatorios. ¿Bien? Entonces, en ese número lo que ocurre es que lo generamos usando comúnmente computadores. ¿Bien? O también se puede generar usando una técnica analítica matemática sencilla. ¿Bien? Pero son generados vía fórmula. Por lo tanto, no pueden considerarse como aleatorios puros. Entonces, cuando generamos un conjunto de números pseudo aleatorios, ese conjunto de números pseudo aleatorios lo que uno espera es que se comporten como una distribución uniforme. Eso quiere decir que todos los datos son igualmente probables. ¿Bien? Y que además de eso sean datos independientes, que no dependan uno de otro ni que exista algún tipo de autocorrelación. Dentro de métodos para generar números pseudo-aleatorios, cuando los generamos, esos métodos hay que revisar que nos dé múltiples datos aleatorios, bastantes datos aleatorios, eso se llama secuencia, que nos dé una secuencia bastante grande de datos aleatorios. Y esa secuencia se pueden reproducir. Que sea también bastante rápido su generación, o sea, que yo de una forma rápida pueda generar, por ejemplo, 1000 datos aleatorios en pocos segundos, y que sean desde el punto de vista computacional algoritmos eficientes. Eso quiere decir que que ocupen poca memoria y que se obtengan de una manera rápida. Y comúnmente lo que se hace es utilizar unos métodos matemáticos aritméticos muy comunes que ya los voy a explicar ahora. ¿Bien? Entonces, uno de los métodos es el método de congruencia. Es el método posiblemente más común para generar números aleatorios. Entonces, lo que tengo aquí es una fórmula para generar números aleatorios, pseudo aleatorios, casi aleatorios. ¿Bien? Normalmente lo que se hace es que esta función se programa en unos computadores para que se puedan generar los números pseudo aleatorios de una manera bastante rápida. Entonces lo que tenemos aquí es que pensemos en X como el número aleatorio, como la serie de números aleatorios. Entonces, para generar el siguiente número aleatorio, el X más 1, lo que requerimos son dos cosas. Necesitamos el valor del número aleatorio anterior, ¿se dan cuenta? Bien, una variable, un escalar A, bien, y otro escalar B. ¿Listo? Y por último, también necesitamos la longitud máxima de la secuencia aleatoria, que sería M. ¿Bien? Entonces, lo que se hace es que se expresa esta fórmula donde A, B y M son números naturales, ¿sí? Y M es mayor que A y M es mayor que B. Esa es la condición específica para esta secuencia aleatoria. Entonces, debemos partir de un dato, ¿no? De un dato, del primer dato. Ese dato lo vamos a llamar X0. Y ese X0 lo llamamos semilla. Es el primer dato, esa es la semilla. Bien, y luego, dependiendo del valor de A y el valor de B, generamos el siguiente número que sería, por ejemplo, X1. ¿Sí? Entonces, para encontrar X1, lo que requerimos es sacarle el residuo de la división, ese es el módulo, el residuo de la división entre A por X0 más B dividido M. ¿Bien? Entonces, a eso es lo que llamamos módulo. Esta función módulo lo que hace, lo que nos da es el residuo de la división entre este numerador y este denominador. Bien. Cuando nos lo da, cuando obtenemos el residuo del módulo, entonces ese número es un número aleatorio que se está moviendo precisamente entre 0 y m menos 1. Bien. Ya si queremos generar un número aleatorio que se mueva entre 0 y 1 uniformemente, entonces lo que debemos hacer es dividir ese número que nos dio, ese xn, entre el número máximo de datos que sería m. De esta forma puedo obtener un número que se comporta como una distribución uniforme. Bueno, esa serie de números se comporta como una distribución uniforme entre 0 y 1. Bien. Entonces esta es una fórmula para generar números pseudo aleatorios. Ahora vamos a mirar un poco el ejemplo para que puedan ver cómo funciona. ¿Sí? Bien. Aquí en general lo que debemos entender es que el x más 1, ¿bien?, es el residuo de la división entre esta expresión y m
m es el módulo de la división, bueno, es el divisor, y se puede entender como la longitud máxima del ciclo. Finalizado ese m, si nos puede generar m números aleatorios, entonces ya el número m más 1 nos está dando el mismo mismo primer número que hemos generado. Entonces realmente lo que podemos obtener es una longitud máxima de números aleatorios usando ese m. ¿Sí? Entonces lo que se intenta hacer en la práctica es que este m sea bastante grande. Bien, A es un multiplicador que también suele utilizarse un número que sea fácil de calcular, pero que ojalá sea un número raro, ojalá un número primo. ¿Sí? ¿Bien? Y B, ya sí, ya depende de muchos, ¿no? Ya es un número muy específico. Entonces se le hacen pruebas computacionales para encontrar unos buenos valores de A y de B. ¿Sí? Y mejora como tal la generación de números aleatorios. Vamos a mirar un poco un ejemplo de cómo funciona esto. Bien, pensemos un ejemplo. Cuando m vale 9, a vale 5 y b vale 1. ¿Sí? Y comenzando con una semilla igual a 1. ¿Sí? Recordemos la fórmula, nos está diciendo de que el xn más 1 es igual al residuo, que es el módulo, de a por xn más b, dividido m. ¿Sí? Entonces aplicamos esta fórmula, el módulo, ¿bien? A tomamos de 5 multiplicado por xn, que es en este caso x0, ¿bien? X0, el 5 por 1, más b, y b vale 1. El 5 por 1 es 5, más 1 me da 6. Entonces el residuo de la división entre 6 y 9 es precisamente 6. Bien, ese es el residuo de la división. Es 6. Bien. Y ahora lo que hacemos con ese 6 es que el resultado que nos da ese x1 lo usamos para la siguiente fórmula. ¿Bien? Como que ahora va a ser x1. Entonces, para conseguir x2, lo que debemos hacer es el residuo de la división, que es igual a aquella constante, que es 5, por xn, pero esta vez xn vale 1. Damos para calcular x2, xn vale 1. Bien. Y hacemos la expresión. Entonces sería 5 por el resultado anterior, que sería 6 más 1. 5 por 6, 30, más 1, 31, dividido 9. ¿Bien? Me interesa el residuo de esa división, y el residuo de la división es precisamente 4. Bien, ese es el residuo de esa división. Y por último, usamos ese dato de ejemplo, lo usamos aquí, evaluamos la expresión. Entonces 5 por 4, 20, más 1, 21, dividido 9, el residuo es 3. ¿Bien? Entonces vamos a mirar un poco cómo hacer esto en Excel. ¿Listo? Acá de este lado tengo, si lo quiero, como un número uniformemente distribuido entre 0 y 1. Entonces lo que se hace es que el x que me da lo divido entre m. Entonces aquí me doy 6, 6 entre 9, ya tengo el primer número aleatorio. Y hago lo mismo con los demás números aleatorios, y estos serían los que me da. ¿Okay? Voy a abrir el Excel para que vamos a ir viendo cómo se comporta esto. Abrir el Excel. Bien, ahí estoy en el Excel. Entonces, vamos a colocar los datos que tenemos, ¿no? Nos dice que x0, vamos a poner un poco más grande, nos dice que x0 toma el valor de 1. ¿Bien? También nos dice que b vale 1, a vale 5, b toma el valor de 1, a toma el valor de 5, y m el valor de 9. ¿Bien? Entonces, a partir de aquí vamos a empezar a generar nuestros números aleatorios. Voy a colocar un contador, ¿sí? Un contador, y aquí vamos a colocar nuestra x, xn. Y también nos interesa el xn más 1,
y por qué no la variable uniforme. La uniforme. Listo. Primer dato. Ya sabemos que xn toma el valor de x0 para el primer dato, esa es la semilla. Y para conseguir el siguiente número, lo que hacemos es tener la expresión, ¿no? Que es buscar el residuo de la división. Entonces, igual residuo, déjenme poner la fórmula para que puedan verla. Puedan ver cuál es la fórmula. Aquí. Ahí está. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. xn más 1 va a ser igual al módulo, pero módulo en Excel es residuo. La función residuo. ¿Sí? Residuo. El numerador, que es la multiplicación, esta expresión que está aquí, que es la multiplicación de A, lo voy a fijar con F4 para que no se me mueva cuando extienda la fórmula, multiplicada por el xn, que es ese no lo voy a cambiar porque si quiero que cambie cuando extienda la fórmula, ¿bien? Más B, que tampoco quiero que se mueva, F4. ¿Bien? Punto y coma. Y ahora eso debo dividirlo entre m, y tampoco quiero que se mueva, lo voy a fijar. Listo, cierro paréntesis, punto enter, y ya tengo mi primer dato, que efectivamente es 6. ¿Sí? El residuo de esa división es 6. Si quiero conseguir el número uniforme, ¿sí? Entonces esto sería igual a ese dato que me dio, dividido el m. Entonces ya tengo aquí mi número entre 0 y 1 uniformemente distribuido. Bien, entonces lo que voy a hacer aquí es extenderlo. Vamos a hacer unos 15 datos. Unos 15. Ahí están 15 datos. Bien. Y vamos a hacer el siguiente. Entonces el siguiente xn va a ser igual al anterior, al xn más 1 anterior. ¿Sí? Eso es lo que va a pasar. Y esta fórmula que está aquí ya la puedo extender. Estas dos las puedo extender. Vamos a revisarlas si está todo bien. Aquí está dando un error. Vamos a ver qué pasó. Que no fijé el m. No lo fijé. Vamos a fijarlo con F4. Listo. Bien, ahí me dio. Listo, vamos a revisar si está todo bien. Me dice que esta fórmula me dice, aumento un poco aquí, me está diciendo de que ese residuo, ese es el módulo, ¿ve? Entre A por xn, A que vale 5, ¿bien? A solito, perfecto, por xn, ¿bien? Más B, que es B4, ¿bien? Punto y coma, que ahora para dividirlo con respecto a m, y m es B6. Está perfecto. Bien, ahora lo que voy a hacer es extender esta fórmula con doble clic aquí abajo. Bien, ahí la extendimos. Aquí da una que da 0. Vamos a revisar esta, a ver qué pasó. Vale, esto da 7 saltos, la adición da saltos, y ahí dio 0. Bien, entonces vamos a mirar un poco qué ocurre, como m vale 9, qué está pasando aquí. Vean los números, tengo números aleatorios, ¿bien? Y observen aquí, se está repitiendo. Bien, 0,6, 0,4, 0,23, otra vez 0, 0,11. Entonces ya tengo mi serie de números aleatorios que serían estos datos. ¿Okay? Y a partir, perdón, estos datos no. Y a partir de aquí ya comienza a repetirse. ¿Sí? Ya comienza a repetirse. ¿En qué dato comenzó a repetirse? En el dato 6. Y a partir de aquí ya comienza a repetir. ¿Cómo se puede mejorar la cantidad de números pseudo-aleatorios que tengo? Pues cambiando el número de m. Entonces, si m es más grande, por ejemplo, si ya m vale 10.000, entonces ya observen los números, ya tengo múltiples números aleatorios y ninguno se repite. ¿Sí? Si ya x vale mucho más todavía, pues entonces muchos números pseudo aleatorios generados.
Bien, entonces son formas de ir modificando, como las ponemos en 100 por ejemplo, y generando números aleatorios. ¿Sí? Y recuerden que lo que ocurre con los números aleatorios, pseudo-aleatorios, perdón, es que llega un momento donde ya comienza a repetir. Si yo extiendo más esta fórmula, si la sigo extendiendo, llega un momento en donde él se comienza a repetir. ¿Sí? Vamos a ver el primer número, 0,06, ¿sí? Y aquí sería en este punto 0,06, 0,31 y ya comienza a repetirse. Aquí también 0,06, 0,31, 0,56 y ya comienza a repetirse. Bien, entonces lo que hacen los matemáticos es comenzar a desarrollar mejores parámetros para estos modelos. Y vamos a mirar un poco cuáles son esos mejores parámetros, ¿no? Unos parámetros que se han estudiado y que han servido bastante bien. En caso de M, por ejemplo, comúnmente se utiliza unos números que sean fáciles de calcular. Puedo estar utilizando un 2 a la K o un 2 a la 10, donde cada cualquier número. ¿Sí? Entonces lo que uno busca es que M sea bastante grande. Al final lo que uno está buscando. Listo. En caso de A, por ejemplo, entonces podemos tener algunos ejemplos. Un 7 elevado a la 5, que dice 1787. ¿Bien? Un B0, también se puede ir probando. ¿Sí? M, un número grande, vean que es 2 elevado a 31, menos 1, que es un número bastante raro. ¿Sí? Este es otro ejemplo con un A bastante grande, un B en 0, un M igual a esto. ¿Sí? Vamos a probar este, que este es el que mejor resultado nos está dando. Vamos a mirar este ejemplo en nuestro archivo del Excel para mirar cómo genera los números aleatorios. Vamos a copiar esto, eso es A. Vamos a colocarlo aquí en nuestro A. Esto es A. Entonces M es igual a 2 elevado a 31 menos 1. Es un número bastante grande. ¿Sí? B toma valor de 0. ¿Sí? Vamos a ver los números que están aquí. Y vean, los números sí parecen números generados aleatoriamente. ¿Sí? Entonces, se utilizan números de esta forma, números bastante grandes, ojalá primos, ¿sí? Ojalá sean números primos, para que sea difícilmente copiable. Y semillas, pueden ser también semillas bastante raras, ¿sí? Ojalá también números. En muchos computadores también se utiliza la hora en la que se arranca el programa para generar semillas raras y cada vez diferentes. ¿Sí? Con semillas iguales, todos los números me darían. Bueno, puedo replicar sin ningún problema si yo tengo los datos de A, B y M. ¿Bien? Y la semilla, ya puedo tener toda la lista de números aleatorios. ¿Listo? Entonces, esta es la base fundamental de la generación de números pseudo-aleatorios de todos los computadores a nivel mundial, ¿no? Todo. Lo que puede cambiar de punto, bueno, lo que están trabajando con este método, que es el método muy específico, un método aritmético muy específico. Listo. Pero es la base fundamental, por ejemplo, de la informática, entonces, de la seguridad informática. Entonces, lo que se requiere aquí es que sea extremadamente difícil para cualquier persona poder encontrar cuál va a ser el siguiente número aleatorio generado. ¿Bien? ¿Por qué? Porque la mayoría de la encriptación en informática se utilizan números pseudo-aleatorios para mejorar la seguridad. Entonces, si alguien de alguna forma puede predecir cuál es el siguiente número aleatorio, pues ya le queda mucho más fácil poder hackear unas claves. ¿Bien? Entonces aquí lo que se busca en temas de encriptación es dificultar ese despeje de esa fórmula que está aquí. ¿Sí? Despejar el siguiente dato. ¿Sí? Encontrar el siguiente dato si tú desconoces A y B y M. ¿Sí? Desconociendo A, B y M, que sea difícil
poder encontrar, incluso bajo pruebas estadísticas que hagas, poder encontrar ese nuevo dato que hace falta. Y eso ya hace parte de la criptografía, que es un área de las matemáticas. Bien. Ahora vamos a mirar un poco para qué usamos esos números pseudolatorios. Bueno, no les mostré, pero en Excel, esos números pseudolatorios, ya Excel no los genera. Entonces podemos decirle igual aleatorio. Y ya Excel ahí, con esta función, nos está generando un número pseudo-aleatorio uniformemente distribuido entre 0 y 1. Y cada vez que yo presiono la tecla F9, el número va cambiando. ¿Sí? ¿Lo ven? Esa es parte de la lista de generación aleatoria que ya tiene Excel bajo una semilla específica. Listo. Y así como es Excel, en muchos dispositivos y software informáticos ya tienen una función establecida para generar números pseudo-aleatorios uniformemente distribuidos. Por ejemplo, en las calculadoras Casio, lo común sería el shift punto y el igual para generar un número pseudo-aleatorio entre 0 y 1. Muy bien. Entonces vamos a mirar un poco ahora el tema de, como tal, simulación de Monte Carlo, donde básicamente lo que vamos a hacer es entender la estadística para poder simular. ¿Sí? Usando estadísticas para poder simular cualquier variable. En este tema de simulación de Monte Carlo, básicamente lo que necesitamos es la función de probabilidad acumulada de la variable que estamos analizando, ¿no? Entonces vamos a aprender a simular una variable para luego simular sistemas. Entonces, en general, cuando estamos trabajando en simulación de Monte Carlo, si quiero simular una variable aleatoria, discreta, lo que debo realizar es lo siguiente. Es tener claro primero cuál es el sistema, cuál es la variable que quiere simular, bien, la función de probabilidad, ¿sí?, que tiene esa variable, eso también hay que conocerlo. Si no la tiene, pues porque no tiene una muestra todavía. Normalmente esa función de probabilidad sale de la muestra. Bien, y luego a partir de ahí construir nuestra función acumulada de probabilidad, y luego usando la función inversa de probabilidad, o si es discreta como vamos a mirar ahora, bien, utilizar los números aleatorios para poder encontrar el valor de la variable. Lo que básicamente hacemos, si f mayúscula es nuestra función acumulada, entonces lo que debemos hacer para encontrar la variable de interés simulada es que generamos un número aleatorio entre 0 y 1, ¿bien? Y buscamos la función acumulada que se encuentre el valor de xk, que nos interesa, que cumpla con esta condición. Bien, si el número aleatorio se encuentra entre los dos datos siguientes, ¿sí?, entre el dato anterior y el dato actual que estamos analizando. Vamos a mirar un poco cómo funciona esto. ¿Listo? Ahora lo hacemos en Excel para mirar un poco cómo funciona. Y ya después que ya tenga claro cuál es el número aleatorio, ¿bien?, y cuál es el xk, pues ya es escoger ese que como el valor simulado. Para poder aprenderlo, cómo se hace, vamos a hacer este pequeño ejemplo. Vamos a simular esta demanda. Tenemos que esta demanda viene de una muestra y conocemos la frecuencia en la que aparece cada una de las demandas, ¿sí? Tenemos que es una demanda diaria, es demanda diaria. Entonces, se analizaron 365 días. Bien, de los 365 días analizados, 100 días nos dio una demanda de 100, 200 días una demanda de 125, 40 días una demanda de 150 y 25 días una demanda de 200. Entonces lo que vamos a aprender a hacer con este ejemplo sencillo es aprender a simular esta variable, ¿no? Esta es una variable discreta. ¿Okay? Voy a salirme y voy a abrir Excel. Control C y abro Excel. ¿Okay? Vamos a poner un poco más grande aquí y vamos a pegar los datos. Vamos a poner un poco más grande, más ancho aquí y pegamos, incluso más ancho aquí.
y hacerlo más pequeño. Bien, tengo estos datos y mi idea es simular la variable demanda. Como ustedes pueden observar, es una variable estocástica, ¿no? Porque es estocástica, ven que está cambiando en el lapso de observación, que es un año. Bien, entonces vamos a mirar un poco el tema de probabilidades como si fuera una forma frecuentista, que es una forma común de verlo. Bien, entonces, lo primero que voy a hacer es calcular la frecuencia relativa. Bien, también podemos encontrar de una la frecuencia acumulada, pero me interesa más la relativa. Vamos a copiar el formato. Bien, entonces la frecuencia relativa, aquí, vamos a conseguir la suma, primero de las frecuencias, que ya sabemos que es 365. Vamos a poner un poco más pequeño esto. Vale, listo. Y para la frecuencia relativa lo que vamos a hacer es igual a la frecuencia dividido el total. Bien, fijamos el total, lo fijamos, ya tengo mi frecuencia relativa. Bien, entonces una forma frecuentista de la probabilidad es considerar que esta frecuencia relativa se parece mucho a la probabilidad real. Esta es la que vamos a considerar como la probabilidad. ¿Bien? Entonces, ahora lo que vamos a hacer es, ya teniendo la frecuencia relativa, vamos a encontrar nuestra frecuencia relativa acumulada. Frecuencia relativa acumulada, que es la que nos interesa. ¿Sí? Si esto entonces lo vamos a considerar como la probabilidad, pues entonces la frecuencia relativa acumulada sería nuestra distribución acumulada de probabilidad. Bien, esto es igual al primer dato, y el dato anterior más la probabilidad actual me está dando el siguiente dato. Se va acumulando. Entonces, extiendo la fórmula, me tiene que dar 1 al final. Entonces, miramos que el segundo dato, el primer dato siempre es igual a la frecuencia relativa, pero el segundo dato es igual a la frecuencia relativa anterior más la probabilidad actual, que es la frecuencia relativa. Perdón, la acumulada anterior más la frecuencia relativa actual. Así encuentro la frecuencia acumulada del 2 y ya puedo extender la fórmula y me da esta expresión. Si lo hicieron bien, el último dato es un 1. ¿Sí? Yo voy a considerar de que esta frecuencia acumulada es la probabilidad acumulada. ¿Sí? Y ahora lo que me queda es que ya puedo definir de pronto unos límites, ¿no? Límite inferior y límite superior, dependiendo de cómo vas a generar tus números aleatorios. Si recordamos lo que le mostré ahora, el CEL nos genera números aleatorios entre 0 y 1. Entonces voy a comenzar en 0 y como máximo en el índice superior va a ser un 1. Ya voy a explicar qué es esto. Entonces aquí lo que voy a colocar en el LS va a ser la frecuencia acumulada. Aquí. Entonces lo que estoy diciendo aquí es, si yo genero un número aleatorio y el número aleatorio se encuentra entre 0 y 0,27, entonces el evento que ocurre es demanda de 100. Bien, ¿cómo consigo los demás? Pues entonces el límite inferior va a ser igual a este dato. ¿Bien? Y el superior va a ser igual a la frecuencia acumulada anterior. Hacemos lo mismo, ya podemos extender. Esto lo podemos extender. Y aquí tenemos nuestros datos. Bien, ¿por qué es lógico esto? Porque resulta que aquí el más probable es la demanda de 125. Y si observamos bien, si generamos números aleatorios, todos igualmente probables entre 0 y 1, pues que en esta diferencia entre el LS y el LI, nos vamos a encontrar, aquí hago la diferencia, efectivamente, ¿bien?, la probabilidad acumulada. Entonces, en estos límites se está manteniendo la probabilidad, que es la consecuencia relativa, la probabilidad con la que estamos trabajando. Bien, entonces así ya tengo los límites con los que puedo trabajar. ¿Ves? De aquí copié la fórmula, perdón, el formato. Y ahora con esta tabla y estos límites, yo voy a comenzar a simular la variable demanda. ¿Sí? Voy a simular pocos datos. Vamos a simular un día. Vamos a decir que este es el día 1. ¿Sí? Y voy a generar un número aleatorio. Y aquí va a aparecer la demanda.
Voy a llamar la demanda 1, forma 1, porque vamos a calcularla de dos formas, ¿no? Forma 1 y forma 2. Bien, usando este número aleatorio. Entonces, la forma como funciona esto es que yo genero un número pseudo aleatorio en el cel, usando la función igual aleatorio, enter, y vean que ya me generó un número aleatorio aquí. El detalle aquí es que cada vez que yo hago algo en el cel, por ejemplo, yo puedo escribir aquí un número 1, él va a cambiar. Cada vez que yo hago algo, él me cambia. ¿Sí? No es malo, de hecho así se quiere que cambie para que me quede más fácil después hacer replicación de la simulación. Bien, entonces, lo que voy a hacer es, dado este número aleatorio, que está aquí, que me está generando el cel, debo buscarlo acá y encontrar la que cumpla con el criterio. Vamos a revisar. Bien, el número aleatorio es 0,29. Entonces voy a buscar cuál es la demanda que cumple con este número 0,29. Es decir, que 0,29 el número aleatorio se encuentre entre el límite inferior y el límite superior. En este caso, es la demanda 125. Entonces aquí debo escribir 125. Pero si escribo 125, lo que ocurre y un enter es que se me cambia el valor. Acá cambia ese valor, ahora 0,09 y ya sería demanda de 100. Entonces no puedo hacerlo de esta forma, no puedo hacerlo uno por uno porque cada vez que hago algo se me cambia el dato. Entonces lo que debemos utilizar son funciones del cel que analice el número aleatorio y que me busque el dato más adecuado. Entonces vamos a hacerlo de dos formas. Una forma clásica acá, que se vería usando una función sí del cel, y la otra usando una función buscar b. Bien, vamos con la función sí. Entonces la fórmula más adecuada, déjenme acá por aquí, sería igual si el número aleatorio es que, si el número aleatorio es menor o igual, ¿bien?, que este dato, lo voy a fijar, si el número aleatorio es menor o igual que este dato, es porque se encuentra, recuerden que los números aleatorios están entre 0 y 1, se encuentra entonces en este límite, entre 0 y este dato. En ese caso que me escriba el 100. Si eso pasa, entonces escríbeme el 100. Voy a usar la referencia relativa aquí. Y fijo con F4. Que me escriba el 100. También puedo haber escrito el 100 sin ningún problema. Punto y coma. Ahora estoy en valor si falso. ¿Qué pasa si esto es falso? Es decir, si el número aleatorio no es menor o igual que este dato. Vale, que puede ser cualquiera de estos tres. Entonces necesito ahora otra función sí. Vamos a crear una función sí. Ahí se me cerró. Vamos a crear una función sí, abro paréntesis. Prueba lógica. Si el número aleatorio, ahora aquí, debe ser mayor que este dato y menor que este dato. Pero pasa algo, que estoy en la función, en la parte falsa de la primera expresión lógica. Es decir, ya yo sé que el número aleatorio no es menor o igual que este dato que está acá. Yo estoy en la parte falsa. Esta nueva función sí que estoy haciendo aquí se encuentra en el valor sí falso del primer sí. ¿Bien? Ya yo sé que no es menor o igual que este dato. Entonces sería redundante desde el punto de vista lógico decir que debe ser mayor o igual que este dato y menor que este dato. Mayor que este dato, perdón, y menor que este dato. Menor o igual que este dato. Sería un error lógico. Funciona, pero es redundante porque estoy en la función falsa. Es decir, que ya yo sé de entrada que va a ser mayor que este dato que está acá arriba. ¿Bien? Que es el mismo dato que está acá. Listo. Ya yo sé que eso es mayor que ese dato. Entonces, si ya yo sé que es mayor que el dato, basta con revisar si el número aleatorio es menor o igual que la frecuencia acumulada del límite superior, que es igual a la frecuencia acumulada. Listo. Punto y coma. Si voy a fijar y fijo aquí F4, punto y coma. ¿Qué ocurre si esto es verdadero? Si esto es verdadero, que me escriba el 125. Voy a fijarlo con F4. Punto y coma. Ahora, ¿qué ocurre si eso no pasa? Que tengo todavía dos opciones.
Al tener dos opciones, tengo que crear otra función sí. Otro sí. Si el número aleatorio es menor o igual que este dato que está acá, el siguiente número superior, y lo fijo con F4, entonces que me escriba un 150 y lo fijo con F4. Si no, ya no hay más opciones, ya solamente me queda 200, pues 200, F4. Y cierro los paréntesis que me hacen falta, ¿no? Hasta que ustedes vean el paréntesis negro. Ya ahí termina. Den Enter. Y vamos a revisar si está bien la fórmula. 0.21 me dice que es 100. Perfecto. Entre 0 y 0.27 es 100. Perfecto. Voy a un F9. 0.73 me dice que es 125. 0.73 efectivamente se encuentra entre 0.27 y 0.82 y es 125. Está perfecto. Vamos a hacer otro. Vamos a buscar que nos dé 150. 200. Pasé. Creo que es más rápido escribir. Creo que es más rápido escribir el. Ahí está. Ese dato. El 0,91. 0,91 se encuentra entre 0,82 y 0,93. Y me dice que es 150. Perfecto. Y por último 200. Vamos con 200 por aquí. Ahí está 200. Está entre 0,93 que me dio 0,93 y 250 entre 0,9315 y me dio 0,9328. Perfecto. Y yo ya me dio 200 ahí. Y ya yo sé que esta fórmula funciona. Ya lo que me queda es extender a varios días que tenga, ¿no? Si quiero, por ejemplo, generar 100 días o 365 días simulados, es lo que hago. Voy a hacer aquí una lista. Voy a irme acá arriba donde dice rellenar. Voy a decirle series. Vamos a decirle que quiero una serie por columnas, para que me llene esto de acá. Incremento de 1 en 1 y que me haga 365. Acepto y ya me generó los 365 números de aquí hacia abajo. Perfecto. Y ahora voy a extender estos dos números, los voy a extender con doble clic. Ya tengo 365 datos aleatorios generados. Bien. Entonces, esa es una forma de encontrar nuestra variable simulada. En caso de demanda. Vamos a mirar otra forma de hacerlo. Entonces voy a hacerlo con la función buscar B. Buscar V. Voy a decir igual. Voy a buscar V. Esto, si no le sale buscar V, se usa la función consulta V. Voy a buscar V. Me dice valor buscado. ¿Qué dato quiero buscar? Pues el número aleatorio. Bien. Punto y coma. ¿Dónde la va a buscar? Aquí hay un pequeño problema. Es que yo requiero, para hacer la función buscar B, en que la demanda aparezca del lado derecho. Y voy a buscar dentro del límite inferior. Entonces voy a hacer un cambio aquí. Donde escape. Para mejorar la información que requiero. Y lo que voy a hacer es copiarme la demanda. La voy a copiar y la voy a pegar del lado derecho. Voy a poner acá. Es la misma información, solamente la copio. Bien, ¿por qué? Porque la función buscar B va buscando un dato dentro de esta columna de ley, ¿bien? Y me va a dar un dato que se encuentra a la derecha de esta columna, ¿sí? Entonces quiero que me dé el dato que se encuentra, si yo selecciono esto, en la tercera columna de esta matriz que acabamos de seleccionar. Bien, entonces vamos a hacer ahora así, buscar B, buscar V, valor buscado es el número aleatorio. ¿Dónde la va a buscar? La va a buscar comenzando en el EI, aquí, la va a buscar en esta tabla de aquí y la fijo con F4. F4 para fijar. ¿Bien? Y ahora, punto y coma, ahora me pide indicador columna, qué columna donde se encuentra el dato que quiere que él te devuelva. Esta es la columna 1 de la matriz que acabo de seleccionar, esta es la 1, esta es la 2 y esta es la 3. Yo quiero la matriz número 3. Punto y coma,
Bien, y ahora quiero coincidencia exacta. Perdón, vamos a dejarla en aproximada, no quiero exacta. En aproximada. Cerramos, ponemos Enter y la voy a extender y vamos a ir comparando los datos que nos da. Son dos formas de hacerlo, se ven que son los mismos datos. Bien, miren que siempre coinciden. Entonces, son dos formas de hacerlo. Una forma con la función sí, un poco más larga, y la otra forma con buscar v, que es un poco más corta. Son solo que deben entender cómo funciona buscar. Lo que hace buscar es que me busca un dato dentro de una matriz, ¿sí? Comenzando con la matriz LI, y me devuelve una columna especificada de esa matriz. En este caso la matriz, la columna número 3, que es donde está la demanda. Listo. Y con una coincidencia aproximada, porque no vamos a contar un dato exacto igual, no aproximado. Entonces lo que va a hacer él es que va a ir de 0 hasta este número, de este número hasta este número y de este número hasta este número. Que básicamente serían los límites específicos que se encuentran aquí. Entonces son dos formas de generar nuestra variable discreta simulada. Bien. Y ahora para mirar un poco, voy a hacer mucho más datos. Yo les he comentado a ustedes de que entre más datos, pues mejor, ¿no? ¿Sí? Entonces voy a borrar aquí. Voy a borrar todo esto. Voy a generar 1000 datos. Voy a generar una series, columnas, no, 10.000 datos. Vamos a generar 10.000 datos. 10.000 datos. Acepto. Y esto lo voy a extender. Listo. Ya generé 10.000 datos de demanda. Y ahora lo que quiero revisar es que si me coincide, si me va a dar el promedio, por ejemplo, similar al promedio real. El promedio real, para calcularlo aquí, es un promedio ponderado, ¿no? Entonces voy a calcularlo. Es igual a una suma producto entre estos datos, punto y coma, y la frecuencia relativa. Entonces, el promedio ponderado sería 126,02. Ese es el promedio real, el verdadero, ¿no? Listo, te vamos a mirar un poco ahora cuánto nos da el promedio simulado. Bien, lo que yo espero es que sea cercano a ese valor. Vamos a dar un promedio. Aquí sigue un promedio aritmético normal. ¿Bien? Y de estos datos. Lo selecciono todo. Do Enter. ¿Bien? Vamos a mirar que el simulado me está dando 126,73. Vean que está bastante cercano. Y si quiero disminuir ese pequeño error que tiene, que es muy pequeño, si lo quiero disminuir, pues la opción sería aumentar el número de observaciones. Es más, si yo presiono F9, voy observando de que efectivamente cada vez que simulo, cada vez que hundo F9 es una muestra diferente. Entonces cada vez que lo hundo, siempre está cercano a ese 126,02. Listo. Entonces, para hacer todavía mejor esto, vamos a utilizar una propiedad del teorema del índice central, donde voy a copiarme este dato, voy a pegarlo por aquí, y lo voy a pegar como valores, ¿sí? 1, 2, 3. Bien. Aquí pegó el dato. Vean que al pegarlo enseguida cambió a otro número, ¿no? Esa es la ventaja de generar los números aleatorios, que cada vez que haga algo él cambia. Porque lo que quiero hacer ahora es aprovechar el teorema del límite central, donde nos dice básicamente, así parafraseándolo, de que si yo tengo una muestra y cada dato de esto es una muestra, y a esa muestra le saco el promedio, es este dato que está aquí, y luego consigo otra muestra y le saco el promedio de esa otra muestra, y así obtengo un conjunto de muestras dentro de una población lo suficientemente grande. Bien, el promedio de los promedios es un estadístico ensesgado del promedio poblacional, que sería promedio real. Entonces, si yo puedo hacer un conjunto de muestras lo suficientemente grande, pues estaría acercándome aún más a este promedio verdadero, aunque ya de entrada es bastante bueno. Bien, entonces ya aquí copio los datos por valores, y lo que voy a hacer es volver a pegar por valores, y así unas 30 veces, ¿no? Pero una forma rápida de hacerlo, una vez que tú pegas por valores, vean que si sigues seleccionando la misma celda, es hundir la tecla F4 y él automáticamente hace un pegado especial. La tecla F4 lo que hace es que realiza la última acción que tú hiciste. Entonces, como yo hice el pegado especial valores, al
presionarla, él sigue pegando por valores. Entonces voy a clicar abajo y sigo hundiendo F4 y así voy a seguir haciéndolo hasta que tenga una muestra lo suficientemente grande, ¿no? Bien, suficientemente grande, más de 30. Listo, voy a hacer bastantes. Si dejo alguna cosa en blanco me devuelvo y un F4. Voy a hacer bastantes. Y dejemos hasta ahí. Dejemos hasta ahí. Así como hice unas 93. Son 93 muestras. Entonces y cada uno de estos datos es el promedio de esa muestra. Vamos a sacar ahora el promedio de estos promedios. A ver qué da. Bien, vamos a sacar el promedio. Promedio de estos promedios. Dando Enter. Y vean el resultado, ¿no? Bien, me está dando 26,00. Bien, cuando el resultado real es 26,02. Es un dato extremadamente cercano. ¿Sí? Extremadamente cercano. El valor simulado al valor verdadero. Listo. Y si queremos conseguir el error, entonces lo que hacemos es el valor absoluto igual al valor absoluto entre el dato estimado menos el real dividido el dato real y lo colocamos en porcentaje. Está casi 0%, pero ahí está decimales y ahí está. Nuestro porcentaje de error está en 0,01%, extremadamente bajo. ¿Bien? Entonces, estas son unas formas, si se dan cuenta, bastante sencillo de poder simular, de poder estimar parámetros de una variable que en este caso es discreta y estocástica. ¿Bien? Entonces, esta es la forma más común de simularla, que básicamente utilizando los datos que se encuentran observados, ¿sí? Encontrar la frecuencia acumulada, relativa acumulada, y con esta frecuencia relativa acumulada encontrar los límites inferior y superior, ¿bien? Y a partir de aquí, usando datos aleatorios, verificar cuál es el evento que ocurre, ¿bien? Con el dato aleatorio. Entonces, si el dato aleatorio se encuentra entre esos dos límites, entonces ocurre ese evento específico. Bien. Así se simula una variable aleatoria discreta. Y sabemos que es bastante bueno. Bien. Pero ahora, ¿qué ocurre si la variable que quiero simular no es una variable de este tipo, ¿no? Sino que es una variable continua de una distribución de probabilidad conocida? Por ejemplo, la distribución normal. Entonces, en ese caso, debemos utilizar la distribución inversa de probabilidad. Se cambia un poco. Supongamos lo siguiente. Mis datos observados, lo que yo tomé de una muestra, los coloqué en un software estadístico, le hice una prueba de bondad de ajuste y la prueba de bondad me dijo que esos datos provienen de una distribución normal de media, digamos de media 86 con desviación estándar digamos de 5. ¿Sí? Supongamos que estos son los parámetros de la variable que yo quiero simular. Es una variable estocástica y la quiero simular. Entonces voy a hacer lo mismo, pero esta es un poco más fácil en Excel, ¿no? Voy a simular, digamos que esta sea la demanda. Voy a poner aquí mejor, así, demanda. Voy a colocar día, perdón. Aquí día, y también voy a simular 10.000 datos. Voy a colocar el primero y voy a rellenar una serie por columna de 1 hasta 10.000. 10.000 datos, aceptamos. Vean que me va del 1 hasta el 10.000. Perfecto. Bien, también requerimos un número aleatorio. Y aquí digamos que la variable que quiero simular. Variable. Aleatorio lo generamos como siempre, igual aleatorio, también uniformemente distribuido. Y lo que hacemos aquí, recuerden que los números aleatorios en Excel lo genera utilizando una distribución uniformemente distribuida entre 0 y 1. Bien. Y lo que hacemos aquí, usando la función inversa de probabilidad, es que vamos a considerar que la probabilidad efectivamente es ese número aleatorio. Que la probabilidad acumulada es ese número aleatorio. Ya vamos a ver.
Bien, como estamos trabajando con una distribución normal, lo que debemos hacer es trabajar con las inversas. Bien, entonces, en Excel con INV nos sale un conjunto de funciones inversas. La inversa de la beta, de la binomial, de la h cuadrado, de la log normal, de la normal, ¿sí? De la t. Listo. Entonces, ahí hay ya un conjunto de distribuciones inversas ya creadas, establecidas. Listo. Nos interesa como la distribución no es normal, le vamos a coger la inversa de la normal. Siempre vamos a coger una distribución inversa si queremos simular la variable. Bien, aquí ¿qué hace la distribución inversa? Es que yo le doy la probabilidad de entrada y le doy los parámetros de la distribución, que en este caso es la media y la desviación estándar. Entonces yo le doy esos parámetros, le doy la probabilidad y él me devuelve el valor de x. ¿Bien? En una distribución normal de probabilidad, no inversa, lo que nos da es que yo le doy la media, la desviación estándar y el valor de x y él me devuelve la probabilidad. No, aquí me devuelve el valor de x y ese x es la variable que estoy simulando. Es por eso que me interesa que sea una distribución inversa de probabilidad. Bien, entonces aquí lo que voy a hacer para simularla es que la probabilidad la voy a asumir que es ese número aleatorio que está aquí. Punto y coma, la media está acá arriba, F4, bien, y punto y coma, y la desviación estándar está acá arriba, F4 para fijar. Listo, cierro paréntesis, hundo enter y acabo de simular la variable. La voy a extender con doble clic, la selecciono doble clic y acabo de generar 10.000 datos simulados. Bien, hacer una distribución normal, pues una distribución continua y por eso nos da así con decimales. Bien, vamos a revisar qué tan buenos son estos datos. Bien, vamos a conseguir el promedio. Vamos a hacerlo por aquí, simulado. Este vamos a llamarlo real y este simulado. Bien, igual promedio de estos datos. 86,01, bastante bueno, bastante cercano. Y la desviación estándar, vamos a mirarla, es bes.m. Y ahí está, 5,04, también bastante buena. ¿Bien? Entonces vean que es muy bueno la simulación. Vamos a mirar, que captura de error, como parecía lo que hicimos con el método discreto. ¿Sí? Entonces vamos a simular, vamos a copiar este dato y lo voy a pegar por aquí y lo voy a pegar por valores. Otra forma de hacerlo para pegar por valores es clic derecho y el 1, 2, 3. Bien, es lo que hago lo mismo, ¿no? Bajo 1 y presiono la tecla F4. F4, F4 y voy bajando y voy hundiendo F4. Y voy hundiendo F4 y me va generando ahí los promedios de cada una de esas muestras. Recuerden que cada muestra de esas son 10.000 datos. Y lo que estoy pegando aquí es el promedio de esos 10.000 datos. ¿Bien? Aquí estoy haciendo bastante. Ya se voy a llegar hasta 100 algo. Por aquí estaría ya hasta aquí. Listo. Bien. Y consigamos el promedio. Vamos a conseguir el promedio. Vamos a pegarlo por aquí. Igual promedio de estos datos, hundo enter, 85,99, vean, y el real es 86, una maravilla. Bien, entonces vamos a calcular el error. Entonces ABS, el dato, bueno, pronosticado menos real, pero está lo mismo porque está en un valor absoluto, menos real, dividido es real. Bien, vamos a colocar un porcentaje, vamos a aumentar los decimales y vean que me está dando 0,008% de error. ¿Sí? Es bastante bueno esa simulación, ¿no? Claro, estamos simulando 10.000 datos, ¿no? Pero vean que tenemos dos formas de hacerlo. Una forma es utilizando, si es una variable discreta, ¿bien? De esta forma, empírica, ¿sí? Entonces usamos estos métodos de la frecuencia acumulada para simularla. Si estamos simulando una distribución conocida,
lo que debemos hacer es trabajar con la inversa de esa distribución de probabilidad. ¿Bien? Les adelanto algo. En Excel no se encuentra la inversa de la distribución exponencial. No está. ¿Bien? Pero esa no hay ningún problema porque también es sencillo de calcular. La inversa de una distribución de probabilidad es menos el promedio. Voy a hacerla aquí, supongamos que esta sea una exponencial. Entonces es menos el promedio multiplicado por el logaritmo natural de 1 menos el número aleatorio, pero sigue siendo un número aleatorio. Se basta con decirlo así. Haciendo Enter, extiendo la fórmula. Perdón, no fijé el promedio, ¿no? Menos el promedio, este, F4. Listo. Y extendemos la fórmula. ¿Bien? Y aquí tenemos nuestra variable simulada, ¿no? Hacer exponencial, pues, obviamente va a ser más dispersa. Bien. Aquí tengo mi variable exponencial creada. De una forma también sencilla de simular. En este caso estoy simulando una distribución exponencial con menos el promedio multiplicado por el logaritmo natural del número aleatorio. ¿Okay? Ya saben que las demás distribuciones de probabilidad ya la tienen en el Excel, muchas, bastante. Está la distribución beta, está la F, la H cuadrado, la distribución T, la log normal, la binomial, la gamma. Entonces siempre hay muchas distribuciones de probabilidad. Cada distribución tiene parámetros diferentes. Observen que para simular la distribución normal usamos dos parámetros, la media y la desviación estándar. La distribución exponencial se define con un solo parámetro, que es la media, y por eso solamente trabajé con la media. ¿Sí? Así que debe estar pendientes cuál es la distribución con la que quieren trabajar y cuáles son los parámetros asociados a esa distribución. Y otra cosa que deben estar pendientes es que los software estadísticos a veces cambian los parámetros que muestran. Entonces tienen que estar seguros de cómo los arroja el software estadístico que están trabajando y cómo los trabaja el Excel si lo van a simular en el Excel. ¿Okay? Entonces hasta ahora vimos esas dos formas de poder simular variables, ¿no? Una es usando variables empíricas de una manera discreta y la otra usando ya funciones de probabilidad conocidas en el cual utilizamos es la distribución inversa de probabilidad para encontrar precisamente la simulación de la variable. Bien, entonces no siendo más, les dejo por último la bibliografía para que puedan leer y puedan seguir repasando